Pues sí, Puigdemont se ha alquilado una villa en Waterloo, donde comenzó el principio del fin de Napoleón, como bien sabe Paco Maruenda, y por un precio, según cuenta la prensa belga, aproximadamente de 4.400 euros al mes. Y la curiosidad que yo tengo es saber cómo es el barrio. Jacobo de Regoyos, buenas noches. Hola, buenas noches. Pues es un barrio estupendo, es un barrio donde dan ganas de vivir. De hecho, no es un barrio, es un pequeño pueblo, una pequeña ciudad en el Brabante Valón, que hay dos Brabantes. Bélgica ya se dividió en su momento, se separó cuando dividieron el Brabante. El Brabante era en realidad el espacio natural de Bruselas, la capital, que es una ciudad que la han dejado totalmente recluida en los últimos 50 años. Imaginaros que París, Londres, Madrid, Barcelona no crece en 50 años. Pues así la dejaron a Bruselas y todo lo que había alrededor, que era el Brabante, que era el espacio natural de Bruselas, lo dividieron. De hecho, lo dividieron quiere decir que se repartieron la vajilla, o sea, fue realmente como una separación de poder, de una herencia entre flamencos y valones, en la que había discusiones por bibliotecas, ¿no? La mitad de la biblioteca para uno, para el otro, como ocurrió con la biblioteca de Lovaina, de la universidad, que no está en Brabante, pues estoy haciéndolo como ejemplo de lo que ocurrió. Y al final lo que tenemos es las zonas más ricas de todo Bélgica, son las que se encuentran en Bruselas, que Bruselas, muchos oyentes no lo sabrán, pero Bruselas es, junto con Londres, creo, o junto con Luxemburgo, la zona donde hay una renta per cápita más importante en toda Europa, y los dos Brabantes, que es el crecimiento natural de la ciudad. El Brabante flamenco, hacia el norte, ahí hablan holandés, hablan neerlandés. El Brabante Valón, hacia el sur, ahí hablan francés. ¿Cuál ha elegido Puigdemont? El que habla francés. Sus amigos son flamencos en la NBA, pero es muy curioso porque el otro día, el sábado pasado, el sábado o el domingo, no recuerdo bien, en un acto con la NBA, les hizo un discurso en francés. Y les obligaba, claro, a responderle en francés. Con lo cual, ¿para qué quieres amigos, no? Si al final te obligan a hablar francés, que es lo que menos quieren ellos. Bueno, Puigdemont ha decidido ir a la zona donde se habla francés. Aquí, las restricciones lingüísticas son brutales. Es decir, ellos lo que no quieren es lo que llaman la mancha de aceite francófona, que se va de la capital hacia los dos Brabantes, y entonces en Flandes, cuando vas al ayuntamiento, aunque te entiendan perfectamente en francés o incluso en inglés, aunque la que esté atendiendo en el ayuntamiento sea checa y tú la hables en checo, ellos te obligan a llevar un traductor si no hablas neerlandés para hablar en neerlandés. Las comunicaciones aquí no nombran a 2 o 3 alcaldes de la periferia porque todos sus ciudadanos son francófonos, les envían las notificaciones electorales en francés y dicen las autoridades flamencas, pues no te nombramos alcalde. Y eso tiene mucho que ver con lo de la democracia, que lo hemos comparado con España y cómo nos juzgaba Bélgica. Dicen, pues no te nombramos alcalde por haber enviado esas notificaciones en una lengua diferente a la oficial del territorio. En el Consejo de Europa han recibido una condena Flandes por este motivo. ¿Dónde ha decidido vivir Puigdemont? En la parte francófona, para utilizar el francés. Todo esto es la ironía de quien le está apoyando, son los flamencos. Waterloo yo lo comparo con Majadahonda. Es como yo conozco Majadahonda porque soy de Madrid y me siento fenomenal en Majadahonda. Yo creo que es de los pueblos de Madrid, de los que rodean Madrid, de las ciudades dormitorio que rodean Madrid, la que está mejor gestionada en cuanto a que tiene edificios relativamente bajos, siempre con un techito, que está bien cuidada la ciudad. Bueno, pues eso es Waterloo, es una zona maravillosa, francófona, de francófonos ricos, donde son todos chaletitos y está todo muy para lo poco que se hace a lo americanas las cosas por aquí, a diferencia de Majadahonda, que tienes grandes mall comerciales, grandes Carrefour que parecen ya un mall en sí mismo. Aquí no se hace eso, sin embargo allí sí, allí te sientes un poco a la americana también. Y ahí es donde se ha ido a vivir. Realmente es una zona de lujo muy bonita, rodeada de bosque. Bueno, pues no elige mal Puigdemont, a pesar de que mete el dedo en el ojo a sus colegas que le tienen allí a pesebrado. ¿Y sabemos algo de quién paga todo esto?
Pues no, eso es la gran pregunta. Por supuesto, antes se pensaba que en el hotel en el que estaba en Bruselas, pues que era un amigo, puesto que era de un hotel de una familia catalana, y era un hotel además que tiene problemas con sus cuentas y que probablemente acabe en suspensión de pagos. Se habían quejado en la prensa belga precisamente sus trabajadores, siempre diciendo, es una persona muy amable, pero quizás está aquí gratis y nosotros tenemos problemas económicos y hay restricciones laborales, reducción de tiempo, etcétera. Bueno, pues parecía que había encontrado una solución. Uno pensaba cuando leía eso que le salía más o menos gratis para estar aquí, pero esto no va a salir gratis, eso está claro. Aquí hay gente poniendo dinero. Supongo que a algunos se les habrán ocurrido ya, o si no, no tardarán, a mí se me está ocurriendo ahora mientras hablo, que alguien haga el juego de palabras, Puigdemont ha encontrado su Waterloo. En fin. Bueno, ya, y no te preocupes, que Twitter es una mina de imágenes juntando esos dos realidades, la presencia de Puigdemont en Waterloo y la historia de Waterloo. Un fuerte abrazo, Jacobo. Un abrazo a todos, adiós. Paco Maruenda, elige mal, Puigdemont. Sí, bueno, no te creas. En el aspecto simbólico no, pero hombre, por lo que nos ha dicho nuestro compañero, es un sitio agradable. La ironía, elige mal, que sabe de él es independentista, pero no es tonto. Es decir, que él está, claro, se ha acostumbrado a vivir bien. El Palacio de la Generalitat es un sitio muy bonito, como sabéis, un palacio precioso en una zona maravillosa de Barcelona, que ahí tenía su despacho, y claro, de ser un chico así de un pueblecito perdido de Gerona, muy bonito, por cierto, de Amer, pues hijo de los dueños de la pastelería pequeñita del pueblo y que no fue capaz de acabar una carrera universitaria, imagínate, ¿sabes? Y además una carrera patriótica como es filología catalana, que con decir Visca Catalunya Lliure ya te hacían licenciado, pues ni eso debió decirlo mal, ¿no? Y no, eso es una ironía, ¿no? Para que los filólogos catalanes se enfaden conmigo como Pilar Rahola, ¿no? Sabes que ya se parece sí que consiguió acabarlo, no sé si con dificultad o no. Pero bueno, bromas aparte, a mí lo que me parece es increíble el tema, ¿no? Es decir, de que esté ahí viviendo, sabemos que él no es una persona rica. ¿Y de dónde saca el dinero? Es decir, porque están ahí viviendo los 4 o 5 a todo plan, con escoltas, seguridad, tal. Es decir, oye, que cuesta mucho vivir y 4.000 y pico euros creo que está por encima del sueldo medio habitual, ¿no? A mí la duda que me queda es, ayer leía una información que en los 2 últimos meses en Bélgica ha brillado el sol 30 horas, en 2 meses. Yo me pregunto... Tiene que ser un auténtico tostón. Pasar de la soleada Barcelona a la oscurísima Bruselas tiene que ser, ¿no? Un cambio importante. Aparte de, no sé, de todo lo demás, pero de verdad que ayer se me venía a la cabeza, incluso me daba entre los mensajes a Comins y la noticia sobre la falta de sol, este hombre no hace la fotosíntesis. No, ni un poco. Caraballo, ¿tú conoces Waterloo, que eres un tipo viajero? No, pero conozco la historia un poco más allá de la canción. En los simbolismos de los que estábamos hablando, ahora hay dos muy importantes. Hay un libro de Jacobo de Regoyo que lo publicó cuando la crisis institucional aquella de Bélgica, que estaba paralizada, se llevó 1 año y pico sin gobierno. Porque no había forma de que se pusieran de acuerdo los partidos políticos. Un periodo, por cierto, que yo muchas veces recuerdo, porque durante ese tiempo que estuvo Bélgica sin gobierno, subió hasta el salario mínimo interprofesional. O sea que la economía se asentó y fue todo muy bien, porque los políticos estaban peleándose, los partidos políticos no se ponían de acuerdo, pero aquello funcionaba, había normalidad institucional y ya digo, la economía fue muy bien durante todo ese tiempo. Y en el libro este de Jacobo de Regoyo, lo más impactante era, se llama Belgistán, el ensayo de un laboratorio nacionalista, ¿no? Es impresionante hasta dónde puede llegar la ceguera de los nacionalismos. Este mismo detalle que nos acaba de contar de ayuntamientos que son flamencos, tú hablas en francés y aunque te entiendan, no te contestan. Y esa es la aspiración de muchos nacionalistas. Es una ceguera que sobre todo en el siglo que vivimos, en el tiempo que vivimos, es absolutamente incomprensible. Pero se va ahí, quieren conducir, alguna gente quiere conducir a
algunos territorios hacia eso. Y en Waterloo, lo que pasó con Napoleón ahí, en los momentos estelares de la humanidad de Stefan Zweig, se narra muy bien ese momento, porque todo se vino abajo por la decisión, por no saber decidir de un hombre, el general Grouchy, que tuvo que tomar una decisión en ese momento. Y Stefan Zweig dice que era un mediocre, no supo interpretar cuál era el destino y provocó el hundimiento del ejército imponente que tenía Napoleón. Y todo fue por ese hombre, porque en el momento clave no supo interpretar por dónde tenía que caminar, cuál era el destino, qué se le estaba pidiendo el general Grouchy. ¿Es Puigdemont un general Grouchy que no sabe interpretar el destino? Pues desde luego esa es la pregunta de esta semana, porque se le ha dicho muy claramente por parte de los independentistas que para poder recuperar el gobierno de la Generalitat, él no puede estar al frente, que tiene que dar un paso atrás. Y en ese momento, en ese minuto, igual que el general Grouchy, debe encontrarse ahora Puigdemont, intentando dilucidar si tira hacia adelante y lleva a la Generalitat a la paralización, a la prórroga del 150, bueno, prórroga no, porque el 155 no haría falta prorrogarlo, pero de aquí a 2 meses tendría que convocar elecciones Mariano Rajoy, o cuando se empiece a contar el plazo, que tampoco esto se sabe muy bien, pero pongamos de aquí a 2-3 meses, si no hay ninguna decisión, si Puigdemont no toma ninguna decisión, esto va hacia otras elecciones. Bueno, o alguien toma una decisión por él. Yo no sé si veis a Puigdemont ejerciendo de reina madre de la República Catalana desde esa casita en Waterloo. Ya lo de la presidencia simbólica, es que ¿no? Oriol Junqueras, que esta noche, por cierto, cumplirá su noche número 91 en prisión, nos lo recordaba ayer a través de Twitter, dice, una presidencia simbólica y otra efectiva. Pero ¿no os parece un poco como el relato de un crimen perfecto, lo de las 72 últimas horas? Primera escena. Sale Roger Torrent y suspende el pleno de investidura de... Yo la primera escena la situaría con Tardá en La Vanguardia diciendo podemos cortar la cabeza a Vamos a Puigdemont. poner otra más entonces. Primero Tardá el fin de semana hablando de que por primera vez, insinuando que bueno, que tal vez no debería ser Puigdemont. Segunda escena, Roger Torrent, el presidente del Parlamento, suspendiendo el pleno de investidura de Carles Puigdemont. Tercera escena, sospechosamente... el señor Toni Comín se deja grabar, o parece que se deja grabar, o bueno, se sabe, le graban a una persona, digamos que, bueno, no es precisamente un torpe, ¿no? Y es alguien en que en política un poco conoce cómo va esto, sabe que hay cámaras, sabe que él es el centro de atención, bueno, y le graban. Y ya, por último, para rizar más el rizo, tenemos ya hoy esa última escena de Junqueras desde la cárcel concediendo una entrevista y hablando de una presidencia simbólica. A mí me parece el relato de un crimen perfecto que parezca un accidente totalmente. Sí, pero no se da por aludido Puigdemont, ¿eh? Bueno, porque tampoco él no tiene otro camino, ¿no? Es que hay que conocer un poco los personajes de esto. Yo voy a discrepar de mi amiga Ana, pero la verdad es que a Comín en la consellería le llamaban Tontín Comín, y eso me lo contó uno de los que le altos avisó un cargos. escolta, le mandó un mensaje. Pero es que si lo conocieras, mira, en casi todo me vas a ganar. Yo no estaba allí, pero... A Comín lo conozco, desde que éramos Pero yo he leído la crónica de Pablo Suances en El Mundo, que él sí estaba en ese acto y él relata cómo Comín tenía todas las cámaras detrás, cómo en un momento dado una escolta se da cuenta de que le están grabando el móvil y le manda un mensaje al móvil avisando a su jefe de que le están grabando y él sigue mirando el móvil. Es que hay que conocer a Comín. Pero bueno, no vamos a enzarzarnos. Es decir, yo creo que... La cominología no, es muy simple, no es casi una hoja en blanco. Si conocieras a Comín... Este aspecto es fundamental, pero bueno, lo explico. No, pero te digo que vamos, que no hay... Podemos ver conspiraciones, estrategias, pero tened en cuenta que si fuera... sería todavía más tonto, ¿no? Porque es que Comín se queda ya tirado como un Kleenex en el camino, ¿no? Es decir, queda o como el tonto o el traidor. No sé qué es peor, si ser tonto o traidor en el mundo independentista, que no es un mundo complicado y de largas venganzas y de larga memoria. Pero ahí la cuestión está en el tema de fondo importante, es decir, aquí hay una persona que está ahí encastillado y que no quiere bajo ninguna circunstancia, porque sabe que en el minuto 1
que él se deje de ser presidente de la Generalitat está acabado, ya está, eso fuera. Es más, él lo sabe porque él directamente traicionó a Mas, es decir, a él lo pusieron sin haber sido cabeza de lista de nada, ¿no? Siendo un personaje gris y anodino, y en eso me circunscribo a los datos objetivos. Yo que estoy en Gerona y ni sabía que era alcalde de Gerona, solo te digo eso, ¿no? Es decir, que en Cataluña nadie sabía quién era Puigdemont. Entonces, claro, si él traicionó y apuñaló y a Artur Mas, como hemos vivido, es decir, lo ha apuñalado sin ningún tipo de misericordia, ni siquiera Elsa Artadi, que es la presidenta de su club de grupis, ¿no? Y siento que sea mujer, si fuera hombre diría exactamente lo mismo, si la hacen presidenta de la Generalitat, no te creas tú que va a ser leal, ¿no? Eso de las lealtades en política duran poquitas, si tienes suerte, meses, ¿no? Meses ya es mucho, me parece, ¿no? Entonces, todo Cataluña ahora está atascada, porque él tiene, como sabéis muy bien, la minoría de bloqueo. Él tiene 20 diputados enloquecidos que son suyos. Que exacto, es que parte de la clave reside en que él confeccionó una lista, no del PDeCAT, sino una lista de PDeCAT, como dice Alsina, ¿no? Esos más ya para acabar, esos más los de las CUP, y a partir de ahí no hay una salida muy clara, es decir, lo que pasa es que en la política catalana nos hemos instalado que todo es posible, hasta lo más excéntrico, ¿no? Por tanto, hasta el último minuto puede pasar cualquier cosa. A ver, te has quedado con Comín. ¿Te has quedado con Comín? Sí, porque para mí es que me parece muy relevante que Comín se haya dejado grabar, que haya sido algo premeditado o que haya sido un accidente, digamos, que le han cogido las cámaras, que haya sido accidental. Si es premeditado, el asunto es muy importante. Hay algunas partes del mensaje de Puigdemont que no cambian, sea cual sea el origen de esa filtración, digamos, ¿no? El hecho de que él se da cuenta de que Esquerra lo ha dejado tirado, que se da cuenta que lo han traicionado lo suyo y que quien va ganando es Moncloa en la actualidad, porque hay mucha gente, como el presidente del Parlamento, que no quiere dar ningún paso adelante sin saber si eso le puede costar la cárcel o no. Una de las razones por las que el presidente del Parlamento se inclinó a no convocar aquella sesión telemática, la fundamental era desde luego que Puigdemont quería una sesión telemática, pero una de las razones menores era que ni siquiera le habían mandado el discurso, con lo cual él no sabía qué se iba a decir en ese discurso. Y aquí está todo el mundo, con el precedente de septiembre y octubre, pues tocándose la ropa antes de dar un paso. Esa parte, digo, no varía en ninguna de las dos direcciones, sea cual sea el origen. Pero hay una parte del mensaje al final que yo creo que si es algo intencionado que se promulgaran esos mensajes, sí iba con una intención de malmeter. Es la parte final en la que dice: si es cierto que han llegado a un acuerdo para que todos salgan de prisión, me parecerá bien, pero si no, haremos un ridículo histórico. Esta parte es fundamental porque ya está introduciendo que cualquier solución que no sea él tiene que implicar que todos los que están en la cárcel van a salir fuera. Y esto no va a ser así, porque la justicia en España, diga lo que digan los independentistas, es independiente del poder político y hace muchas cosas que le conviene al gobierno y otras que no le conviene al gobierno. Y desde luego, ocurra lo que ocurra a la Generalitat, lo que no se puede pretender ahora, lo que no puede pretender ningún independentista, es que si la Generalitat empieza a funcionar con normalidad, incluso con un gobierno independentista, que diga que acata la Constitución, que eso supone de forma automática que todos los presos que están en prisión salgan de la cárcel. Porque esto no va a ser así. Esto no puede ser así. Los presos tienen que ser juzgados. Y sobre todo no depende de lo que diga Puigdemont. Claro. Los presos tienen que ser juzgados. Y será esto de aquí a final de año, que según la previsión que habéis hecho antes, o que hacía el ministro catalán, de aquí a final de año. Y después, en todo caso, atendiendo al discurso independentista y al reconocimiento del mal realizado y a un arrepentimiento, entonces se puede producir un discurso. Pero la salida de la cárcel y de Junquera, los Jordis y todos los demás no se debe, no está vinculada a lo que haga Puigdemont o no, para nada. Pero Javier, de todas maneras, perdona Paco, pero yo creo que en esos mensajes no se habla de acuerdo en ningún momento, no aparece la palabra acuerdo.
lo único que aparece es él diciendo, espero que en cualquier caso esto sirva para que todos vayan a la calle, porque si no vamos a hacer el ridículo, pero no se habla de ningún acuerdo. Estamos cayendo en la estrategia independentista, que es hacer creer que hay un conchabeo ahí entre Moncloa y Esquerra. Para que si se quitan de en medio a Puigdemont, eso tenga, digamos, una gratificación para los que están en la cárcel, y eso no va a ser así. Ahora busco la literalidad de lo que se dice, pero es que es muy importante la literalidad. Claro, pero Ana, yo lo que te digo es que si resulta que estos mensajes se han filtrado porque Comín se ha dejado grabar, como tú insinuabas, que es una posibilidad, ¿vale? Una posibilidad. El hecho de que eso esté al final, a mí me parece que es una jugada de Puigdemont para malmeter. No está al final. Eso es lo que yo pienso. Está al principio, es el segundo mensaje, ¿no? El primero es: volveremos a vivir los últimos días de la República Catalana, recibido hace 50 minutos. El plan de Moncloa triunfa. Solo espero que sea verdad que gracias a esto puedan salir de la cárcel todos. Porque si no, el ridículo histórico es histórico. Eso de que sea verdad. Vamos a ver, pero no confundamos una cosa, es decir, ellos van a ir a la cárcel y van a estar muchos años, ¿eh? Es decir, no confundamos a nadie. Es decir, no hay gobierno de España que pueda aguantar un indulto, ¿eh? Es decir, que nadie se confunda, ¿eh? Es decir, ¿qué gobierno va a conseguir eso? No, por eso digo lo que decía. Hay una concertación de fuerzas políticas. Pero ya no solo en indultos, si quiera insinuarlo, porque fijaos lo que le pesó a Miquel Iceta, siquiera insinuar la posibilidad de un indulto en campaña. Si gana las elecciones Pablo Iglesias, que no parece que las encuestas lo digan, pero si mañana hay elecciones, si gana Pedro Sánchez, gana Mariano Rajoy o gana Albert Rivera, ninguno de ellos podría asumir una carga política de un indulto. Por tanto, los que están ahí van a estar pues 5 años en la cárcel o 6, veremos cuál es el cumplimiento efectivo, cuál es la sentencia final, si al final lo de rebelión con los papeles que se han encontrado, pues que muestran que hay una continuidad en el tiempo y una intención, que no es una cosa de un calentón del mes de septiembre, que enloquecieron, que es un poco lo que se pretendía ir, y a partir de ahí, y luego vamos a ver cómo evoluciona todo, porque es que claro, si hacen la cachondada lo digo irónicamente, de una presidencia simbólica, eso no tiene ninguna apoyatura, vamos, es que no está, es decir, tú no puedes reunir al Parlamento de Cataluña y hacer sabotar, decir, bueno, y hay un presidente de la Generalitat simbólico llamado Puigdemont, y hay un presidente efectivo que es Artadi, y bueno, oiga, esto no es una votación, serio, es una piñata. ¿No? Es más, eso obligaría a mantener el 155, porque están zumbados, ¿no? Entonces, bueno, ya yo creo que Cataluña, a mí me entristece mucho, ¿sabes? Y eso les molesta, pero lo voy a seguir diciendo porque yo soy catalán, ¿no? Y he nacido allí, y mis padres, mis hijas, etcétera, ¿no? Y yo toda la vida, y entonces, claro, teníamos fama de gente seria, ¿no? De gente eficaz, de gente prudente, y entonces han llegado esta colección de descerebrados, ¿no? Como los que estaban ahí enredando este martes en la puerta del Parlamento, y es que de verdad, es una cosa que es que yo no me siento, yo estaba en ese Parlamento de Diputados, es que no entiendo que tramuntana ha pegado en mi tierra catalana para que la gente, me parece, pero es que si eso lo hicieran partidos constitucionalistas, os juro por lo más sagrado que diría exactamente lo mismo. Es un ridículo espantoso lo de Puigdemont en Bélgica, esa cobardía, porque yo entiendo que, oiga, mira, yo soy independentista y lo llevo hasta el final, ¿no? Oiga, pues muy bien, entonces vengas usted aquí, te encaras y tal, y haces un companys, que es lo que hizo Just Companys, como recordaréis muy bien, pero es que son cobardes hasta en eso, es decir, ha dejado tirado a Junqueras, claro, yo es que si Junqueras por las mañanas, cuando se mira al espejo, se le debe poner pobre, vamos, siento decirlo de pobre, que me criticarán en las redes, pero es igual, se le debe poner cara de tonto, ¿no? Es decir, yo aquí y este otro en Waterloo, bueno, ayer una lo casa de 5.000 euros. En un tuit sin más planteamiento, 90 días en Extremera, después de que conociéramos todos los mensajes del señor Puigdemont a Comín. Bueno, sobre el horizonte carcelario que espera a todos los implicados, hoy el juez Llarena ya ha citado a declarar en calidad de investigadas a la responsable del PDeCAT, Marta Pascal, a la responsable de Esquerra, a 2 de la CUP, Mireia Boya y Ana Gabriel, también la presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia, Neus Lluveras. Tendrán que pasar por el juzgado entre el 14 y el 20 de febrero. Y lo que ha hecho hoy el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha sido también criticado, ha sido un espejo público de Antena 3, es recordar lo que dice el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hay una interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dice que cuando se produce el procesamiento por una serie de delitos graves o personas rebeldes, en ese momento, antes de esperar incluso a la sentencia, ya hay una inhabilitación. Por lo tanto, más allá de lo que dicte la sentencia final, cuando parece que para otoño, para final de año,
puede haber una inhabilitación desde muy pronto. Por lo tanto, a todas estas personas las saca de la escena de la representación pública. O sea, quedarían inhabilitados en el momento que fueran procesados, los que ahora hay unos en la cárcel, hay otros huidos y hay otros que son diputados y diputadas del Parlamento catalán. Esto lo dice la ley. Sí, por el tipo de delito. Yo lo entiendo porque la reacción, pero claro, es que como no han estudiado nada y son así, ¿no? Entonces no es que el ministro desvele ningún secreto. No, ni fuerce a nadie. No es que el ministro influya en nadie, ¿no? Porque además, vamos, yo creo que la capacidad de influencia de este gobierno es -0, ¿no? O -40 bajo cero, ¿no? Porque claro, Rajoy ha comparecido como testigo en un acto absolutamente insólito en la Audiencia Nacional, ¿no? Es decir, por tanto, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Entonces, como no se leen, porque luego tú puedes, cuestiones interpretables, ¿no? Pues lo de los plazos famosos, cuando empiezan a contar, etcétera, ¿no? Que es un tema jurídico apasionante, pero lo otro es simplemente de leerse, es más, ni siquiera hay que haber estudiado Derecho, sino que te vas, lo buscas por internet, te lees el artículo Google, y dices, ostras, pues es verdad, ¿no? Pero son una panda de ignorantes, ¿no? Será obvio, pero el momento en el que se hace público ese aviso lleva toda la intencionalidad del mundo y yo creo que va por si quedan alguna tentación de ir a unas segundas elecciones para que se les quiten a todos ellos, porque para entonces estarán inhabilitados. Yo creo que esa es un poco la intención. O por si Torrente está haciendo la lista de serás tú, seré yo. Exacto. Que no quieren elecciones. Será todo lo obvio que tú... Que no hay ninguna intencionalidad en lo que ha dicho hoy el ministro, porque es que... Le han preguntado y contesta. Pero bueno, ya la información salió ayer. Claro, es una información del País de ayer, que cita fuentes del Supremo. Es que los periodistas estamos preguntando. Y tampoco es ninguna novedad, porque como dice Paco, efectivamente se trata de un simple conocimiento de la legalidad de España, en este caso de la ley de enjuiciamiento criminal, que lo establece así, y no hay más. Y eso se da para 2 delitos, terrorismo y rebelión. Y como ellos están en curso en un proceso por un delito de rebelión, pues entonces les afectaría. En cuanto el juez dicte auto de procesamiento, pues quedan inhabilitados. No, y incluso ayer lo planteábamos con el jefe de tribunales, ¿no? Que es doctor en Derecho, es profesor de Derecho, y me hablábamos la duda del tema, ¿no? Y entonces yo le decía, pues vamos a estudiarlo y verlo, ¿no? Es decir, la inhabilitación parcial, total, es decir, en el caso de que es las circunstancias, es que estamos afrontando circunstancias excepcionales, ¿no? Es decir, que nunca se ha planteado de todo que nuevo. Una inhabilitación que no es definitiva, se convocan elecciones y claro, no te puedes presentar. Pero claro, también hay la duda, ¿no? Porque claro, no es definitiva. Entonces, bueno, pues al final es verdad que para la gente que se dedica al mundo del derecho resulta apasionante, pero es todo de locos, ¿no? Bueno, en ese tribunal, apunta, Javier, que quiero ver lo que ha dicho también el coronel de la Guardia Civil. Que nada de esto es nuevo, porque este lunes el martes se cumplieron 20 años del asesinato de un concejal del PP en Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y su mujer, por un comando terrorista de ETA. Eso fue en enero, y en marzo detuvieron al comando. Uno de los tipos del comando, uno de los que pegó un tiro en la nuca a los dos, a Alberto y a su mujer, era José Luis Barrio, y en cuanto entró en la cárcel, Euskal Herria Rock lo incluyó en las listas al Parlamento de Navarra y salió elegido. Y entonces fue la primera vez que un preso, fíjate, con la gravedad de un delito por asesinato de la banda terrorista ETA, el tipo pidió autorización al juez para ir al Parlamento de Navarra a tomar posesión, y se lo concedieron, y al poco tiempo quedó inhabilitado. El mismo precedente es el que se ha utilizado ahora, y lo que está ocurriendo es que efectivamente el juez le puede conceder a Junquera permiso para delegar el voto, incluso para asistir a alguna sesión, se lo pueden conceder, pero lo que no puede pretender el independentismo es que eso se pueda formalizar y que si no es Puigdemont haya una fórmula intermedia, como tú sugerías antes, David, de como no es Puigdemont, pues Junquera puede ser presidente, o cualquiera de los que estén en la cárcel, un Jordi. Pues no, oiga, eso tampoco. Pero mientras no esté inhabilitado, en teoría podría, ¿no? Lo que pasa es que el juez, como es normal, no va a conceder esa autorización, y ya lo ha expresado claramente, ¿no? Otra cosa es que luego sacas elegido presidente y estés inhabilitado, aunque sea de forma temporal, hasta que haya la sentencia y luego sentencia definitiva
definitiva, ¿no? Pero todo eso es verdad que es interpretativo, hay unos aspectos judiciales muy interesantes, porque el caso del diputado es distinto. Ellos ahora son diputados, si mañana se convocan elecciones y los acaban de inhabilitar ese mismo día, ¿qué pasa? O, por ejemplo, yo le ponía el ejemplo cuando me planteaban esta duda, es muy sencillo. Hoy hay elecciones y mi inhabilitación acaba mañana, pero no puedo ser candidato porque estoy inhabilitado. Por tanto, jurídicamente es apasionante, pero... A mí me parece que el proceso antes o después acaba con una generación entera de políticos que están por venir en la nueva etapa, políticos nuevos, no voy a decir sin mácula, porque por supuesto son herederos del proceso, pero bueno, sí que se harán las cosas de otra manera. Habrá un presidente independentista, pero desde luego no volverá a haber una vía unilateral por la cuenta que les trae. Bueno, ahí tienen puesto en cuarentena a Roger Torrent, el presidente del Parlamento, para que no caiga por la senda de la ilegalidad. Pero estamos hablando de la vertiente judicial. El Supremo hoy declaraba como testigo el coronel encargado de coordinar Mossos, Guardia Civil y Policía durante el despliegue del 1 de octubre. Diego Pérez de los Cobos ha confirmado que los Mossos formaban parte del plan de la Generalitat para llevar a cabo esa consulta y que el objetivo de los Mossos era que ese referéndum se celebrase y que el operativo fue una estafa para con los otros cuerpos de seguridad implicados. Seguro que tú, Paco, tienes conocimiento de primera mano de lo que fue esa llamada reunión de coordinación en la que estaba Forn, en la que estaba Diego Pérez de los Cobos, en la que estaba el delegado del gobierno y otros cuantos, y al final parece que les tomaron por el pito de un sereno, a juzgar por lo que pasó el 1 de octubre. No, porque mira, eso sí que es así, ¿no? Yo lo he contado alguna vez, la impresión que saca el gobierno, y así se transmite de los que estaban allí, es que los Mossos se comprometieron en las reuniones que tuvieron a cumplir. Y me acuerdo la frase exacta, más o menos, es a cumplir sin el mismo fervor que la policía y la Guardia Civil, pero lo suficiente para que todo hubiera ido bien. Entonces el gobierno creyó, ¿sabes? Es muy ingenuo, ¿no? Pero claro, es que si todas las noticias que te llega el compromiso de los Mossos que van a cumplir la autojudicial, ¿no? Lo que dice la juez y tal, pues eso hizo que el operativo se planteara de una forma. Yo no tengo ninguna duda, no hay que ser un genio de la política, ni del derecho, ni de la policía, que si ellos hubieran pensado que los Mossos no iban a cumplir, hubieran actuado distinto, como es normal. Es decir, hubiera sido... A lo mejor hubieran actuado peor, y el resultado, no te digo yo, ahí sí que ya no lo sé, ¿no? Pues no soy tan listo, pero hubieran actuado, hombre, yo espero que lógicamente mejor, hubiese hecho otro tipo de operativo. Es decir, la policía española, tanto la policía como la Guardia Civil, tiene experiencia más que suficiente de hacer operativos, vamos, por Dios, ¿no? O de no hacerlos para impedir lo que hubiera sido, o haber exigido algún otro tipo de actuación. Es decir, que todo sale mal por cómo lo plantea la tradición. Yo lo dije el primer día, la tradición de los Mossos de Escuadra. Hombre, yo creo de todas maneras que hubo falta de reacción, porque es verdad que en un primer momento todas lo que trasladaron los mandos de los Mossos es que cumplirían y acatarían la ley, pero ya el día previo al referéndum ya llegaban comunicaciones a Moncloa de que eso tal vez no iba a ser así. Y creo que se pudo actuar de forma mejor de la que se hizo, pero que faltó reaccionar a tiempo, y al final nos encontramos con las escenas que nos encontramos. Las urnas en los colegios electorales y colegios electorales abiertos, cargas policiales y decenas de miles de catalanes queriendo votar. Eso es lo que vimos, y yo creo que fue una torpeza y que eso marcó desde luego un antes y un después. Que luego el gobierno ha ido reconduciendo su actuación, sí, pero aquello, además, a cualquiera que le preguntes te dirá hombre, que las cosas se pudieron hacer bastante mejor de lo que se hizo. Pero bueno, de todo se aprende en esta vida, de los aciertos y de los errores. Y en perspectiva, pues bueno, a lo mejor eso sirvió para abrir los ojos en muchos aspectos. Hombre, sobre todo para dejar de perder la confianza en unos mandos de los Mossos de Escuadra que en una reunión de coordinación dijeron lo que dijeron y para luego actuar. Y para luego, una vez que se aplicó el 155, darse cuenta de que lo primero, o de una de las primeras decisiones que había que adoptar era hacerse con el mando de los Mossos, con el control de los Mossos, y a lo mejor de otra manera habría sido distinto. Javier.
Aquel día del 1 de octubre fue el día de más caos que se recuerda. Esto que ahora el rey Felipe VI dice, lo cataloga como el día, la mayor crisis que ha sufrido la democracia en estos 40 años, y tiene razón. A mí me parece que bueno, de forma general, no, las cosas no son ni blanco ni negro, y hay muchos matices. Aquel día a mí me parece que el gobierno se equivocó, lo hemos dicho aquí ya en más de una ocasión, se equivocó fundamentalmente en los servicios de inteligencia, en la previsión de lo que podía ocurrir y lo que ocurrió después. El gobierno había garantizado que no habría ni urnas ni papeletas, y las había por todas partes. Se equivocó profundamente porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando en Cataluña. Con eso llevó allí a un montón de policías, y lo que ocurrió a partir de entonces es que efectivamente le tendieron una trampa también a los policías, la trampa de los mozos que estaban en contra de ellos, y de las escenas que se buscaban, que con la menor actuación de la policía, pues se vendieron en todo el mundo como una gravísima represión con muchos heridos, que eso no es verdad. Por mucho que se repita, el día 1 de octubre no hubo decenas de heridos tirados por las calles manchadas de sangre, porque eso no ocurrió. Pero esa fue la imagen que se vendió por la torpeza inicial del gobierno. Tiene toda la responsabilidad de lo ocurrido el gobierno, ¿no? Tiene la que tiene, pero después en la infamia, en la mentira, en la propagación de las falsedades, eso no es cosa del gobierno, eso es cosa de los independentistas, de Junquera, que fue a un colegio con un ramo de flores como si hubiera allí habido un atentado o una masacre. Aquello fue una infamia contra la democracia española, y eso no es responsabilidad del gobierno. Si los Mossos colaboraron con todo ese montaje, pues tendrá su responsabilidad, y ahora la determinarán los tribunales. Paco, que estás cabeceando al ante... final, sí, al final fue una tormenta en un vaso de agua. No tuvo ni influencia en ninguno de los gobiernos de la Unión Europea ni del mundo, ni uno solo, ¿no? Ni uno solo. Pues algún periodista, como es normal, progres, de estos así, las historias de siempre, como los que se meten luego con España, como esos de que hacían caricaturas sobre lo que es España, pues bueno, pues lo de siempre, lo habitual, no pasa nada, ¿no? A día de hoy, ¿qué es lo más importante? Que el plan de Rajoy, que era desactivar todo el proceso independentista, se ha resuelto. Es decir, él quería, y además así lo decía, que el día 2 de octubre quedaran fuera del circuito político los Puigdemont, Junqueras, Mas, etcétera. Están todos fuera, no están, ya está. Es decir, el independentismo catalán ha visto que dentro de la ley no pasa nada, fuera de la ley has de asumir las responsabilidades penales, ¿no? Y entonces cuando el otro día pues se plantea la pirueta que querían montar, ¿no? De leer unas notas que mandó Puigdemont, además que sí, de madrugada y a mano. Patético todo, ¿no? Pues el Torrent dijo, oye, yo no quiero acabar en la cárcel, y los diputados que estaban allí, que están sin medidas cautelares de privación de libertad, dijeron, oye, es que a mí me van a meter en la cárcel, es que claro, la Forcadell, si vota eso, va a la cárcel, como es normal, porque ha incumplido, ¿no? Entonces, claro, aquí ahora ya todo el mundo se ha dado cuenta de que ellos pensaban que España era un país en crisis, ¿no? Como crisis política, la crisis económica. Débil. Sí, lo de siempre. Lo que siempre es que el nacionalismo siempre pasa lo mismo, ¿no? Y se han encontrado la realidad, que este es un país que tiene 48 millones de habitantes, ¿no? Oye, 2 millones de independentistas es una cifra, no hay que despreciarla, pero es que España es un país muy grande, es una de las grandes potencias del mundo, no de la Unión Europea, ¿no? Es decir, hay 15 grandes países en el mundo y uno de ellos, objetivamente, es España económicamente. No hay que ser tampoco un gran economista, sino que eso es el ranking, ¿no? Pero es un país capital importante, es una nación milenaria, ¿no? Entonces, claro, estos se pensaban que aquí alegría, ¿no? Y que un tío de Amer, con todo el respeto a este pueblo de Gerona, ¿no? ¿Sabes? Que de cortas luces, pues iba a provocar la mayor crisis de la democracia española. Perjudicó a España, sin lugar a dudas, ha perjudicado a Cataluña, afecta a nuestra economía. Hoy ya veis los datos de turismo, es decir, que está, importante es el palo. Oye, es un 15%, ¿no? Es decir, que ha caído el turismo en Cataluña, que no es ninguna broma. Y esto, desgraciadamente, mi adorada tierra catalana lo va a vivir en este año, porque no hay un efecto inmediato, ¿no? Sino que los temas económicos, como sabéis muy bien, tienen un recorrido y lo vamos a ir viendo, ¿no? Y eso es muy triste, porque al final hay que poner cara a la gente que podía haber encontrado trabajo, los que
han mejorado su posición, las inversiones que se han perdido y que tampoco se quedan en España, inversiones que las multinacionales van de un sitio para otro, ¿no? Por tanto, eso es lo que ha pasado en realidad. Luego, oye, que el gobierno habrá cometido aciertos, tal, oye, a posteriori todo el mundo, es más, a posteriori Rajoy lo hubiera hecho todavía mejor, ¿no? Es decir, os lo puedo asegurar, si a posteriori nosotros, el programa, a posteriori mañana dirás, le he dejado hablar demasiado tiempo a Maruenda. Correcto, mejor menos, correcto, mejor menos, porque además quería completar ¿ves? toda la vertiente judicial con el número 13 de Barcelona, que ha dicho, entre otras cosas, su titular, Juan Antonio Ramírez, que el procés, concretamente el 1 de octubre, fue financiado con recursos del Fondo de Liquidez Autonómica. Para el juez resulta evidente que el importe destinado a la celebración de este referéndum debe atribuirse, al menos en parte, al dinero obtenido de dicha línea de crédito estatal. Se calcula que puede ser entre unos 250.000 euros de ese dinero de todos que se conceda a la Generalitat, porque no puede ir al mercado abierto en unas condiciones bastante favorables. Pues mira tú por dónde lo utilizaron para esto. De ese juzgado también nos hemos enterado que estaban diseñando la creación de un ejército destinado a la defensa de la República tras la declaración de la independencia. No hubo reclutas después de la declaración de la independencia, eso ya lo sabe todo el mundo. Un ejército para prevenir, entre otros riesgos, los que podrán provenir del Estado español. Todo esto sale de más de 20.000 mails incautados a Lluís Salvador, que era el exsecretario catalán de Hacienda, y número 2 de Oriol Junqueras. Esto, cuando se habla de la prisión de Oriol Junqueras que quieren llevar a Naciones Unidas, hay que saber por qué. Oriol Junqueras no apareció de repente y un juez decidió que se fuera a la cárcel por no sé qué cosa. Cuando hablan de la reiteración delictiva, está basado en hechos y sobre todo en planes reales que tenían para desarrollar lo más parecido a una nación en colisión con el Estado español. Lo del ejército te da te da una idea de hasta qué punto esta gente ha vivido y vive instalada en una paranoia. Es que realmente se pensaban que España iba a mandarles allí los tanques y resulta que los tanques no eran más ni menos que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, la Policía y la Guardia Civil, en fin, pero no había tanques, no había tal. No había prácticamente nada. Esta gente vive en un universo paralelo. Pero lo tenían organizado, organizado y muy organizado y con la intención de montar un país que ya fue de nunca jamás, como bien sabéis. Habréis venido con los deberes hechos, supongo. Habréis escuchado la entrevista a Pablo Iglesias que ha realizado Julia Otero esta tarde. Sé seguro que si no hace falta que contestéis porque es una obviedad. O sea, eso es una cuestión... La duda ofende. Pues Iglesias no es partidario de... Mira, hablábamos de la presidencia simbólica, él no es partidario de la presidencia simbólica, tampoco aporta solución alguna para salir de esta situación, porque él todos sus esfuerzos los vuelca en echar a Mariano Rajoy. Y parece que lo quiere hacer con Esquerra Republicana y con el PDeCAT, según ha contado a Julia Otero, basándose en lo que Campuzano dijo en un programa de esta Casa de la Sexta. Creo que se han dado cuenta de que un cambio democrático en España, en el que haya un gobierno progresista, pues permite más espacios de diálogo. Y no tengo por qué no creer lo que dijeron el otro día. Se lo dijeron al señor Óscar Puente en el programa de Ana Pastor. Le dijo el señor Campuzano, nosotros estamos dispuestos, y dijo el señor Tardá, nosotros estamos dispuestos con la única exigencia de que salga el Partido Popular del gobierno. Hombre, yo creo que se dan las condiciones para sacar a los corruptos del gobierno, que representan además la mayor excepcionalidad democrática en España. Bueno, hay que aclarar que si con el señor Campuzano van a hacer un gobierno progresista, el señor Campuzano es de Convergencia de toda la vida, que se ha caracterizado por ser un partido más de derechas que la Palanca de Cambio. Y el más corrupto hasta el momento y efectivamente, de Europa occidental para echar y europea. A los corruptos, tú te aprovechas de los votos de... Es la marinera, ¿sabes? No, lo que pasa es que yo creo que Pablo está desorientado, sinceramente, ¿no? Yo creía bueno, que tiene una línea argumental básica que es echar a Rajoy. Cualquier pregunta deriva en eso. Pero está bien, pero oye, aparte en la vida has de tener un horizonte un poquito más... Yo ya después de lo de ayer del Toisón de Oro ya me quedé flipando, ¿no? No saber que el Toisón de Oro no se compra, no vas a la joyería Durán o a la joyería Pepito Pérez, ¿no? Sino que es una pieza histórica que pasa de mano en mano,
por tanto al revés, ¿no? Pero ya este tema de la obsesión de echar a Rajoy, oye, mira, Rajoy gana elecciones, oye, ya no voy a entrar en ningún tipo de agiografía o de crítica y tal, gana elecciones, oye, chico, pues te presentas, ganas unas elecciones y ya está, pero de momento hay una mayoría parlamentaria que le da sustento, oye, todo lo frágil que sea, pero oye, los demás, ninguno está en la Moncloa. Mira, cuando dicen, no, es que Rajoy, la fragilidad, la inestabilidad, lo que sufría para presupuestos, yo estoy convencido, oye, que con los ojos cerrados, ahora mismo Pedro Sánchez se cambiaría por Rajoy. Pablo Iglesias, no te quiero ni contar, ¿no? Y Albert Rivera, por supuesto, por tanto, oye, hace mucho frío fuera de Moncloa, es decir, para que quede claro, ¿no? Y luego ya me parece que Pablo, perdón, debería de ir con cuidado porque hay alianzas que incluso sus votantes más radicales no entenderán, ¿eh? Porque una cosa es que puedan ser de Podemos y comunistas o anarquistas, lo que sea cada cual, pero el tema de la unidad de España me parece que en la izquierda es algo que ha sido un hilo conductor de siempre, ¿eh? ¿Alguna opinión? Sí, vamos a ver. Yo he oído la entrevista de Podemos y me da la sensación de... Es que Pablo Iglesias se ha dado cuenta que ha cometido un grave error, pero yo no creo que lo esté enmendando. El error que ha cometido se lo advirtió Carolina Vescanza hace mucho tiempo, cuando le dijo que el papel de la izquierda en España, lo que esperaban las clases trabajadoras de España de un líder de izquierda, no es que defendiera a los independentistas, que en muchos casos es la burguesía catalana que nada tiene que ver con los problemas de los trabajadores, los que se levantan todos los días a trabajar y de forma incomprensible, en vez de defender la democracia española, en vez de defender la Constitución, lo que hizo Pablo Iglesias fue centrarse en defender el interés del independentismo. Y eso no lo ha entendido nadie. El Partido Socialista tuvo un momento de duda y claramente se alineó con la Constitución y todas aquellas iniciativas que pretendía de hacer comparecer a la vicepresidenta del gobierno, todo aquello lo apartó porque se dio cuenta del grave error que iba a cometer si se ponía del lado del independentismo. A Pablo Iglesias se lo dijeron y no lo atendió. Pensaba que después en las elecciones en Cataluña lo iban a recompensar por eso y no ha sido así. Ha tenido un resultado muy pobre, de la misma forma que los extremistas de la CUP han tenido un resultado muy pobre. Y su discurso no vende en Cataluña, pero es que en España lo ha deteriorado de una forma fundamental. Entonces él dice, a partir de las elecciones catalanas, tenemos que dejar de hablar de Cataluña. Y es lo que hacen ahora, que no atiende a preguntas de Cataluña. Pero no se trata de no hablar de Cataluña, se trata de reconocer el error y decir por una vez que tú estás con la Constitución y con la democracia, que es lo normal en un partido político. Pero esto no lo hacen. Simplemente cree que enmienda su error diciendo de Cataluña ya no hablo más. Ahora lo que tiene que pasar es que se vaya Rajoy. Sí, lo de Rajoy también, pero tu deterioro no viene porque esté Rajoy ahí. Tu deterioro viene, y el de Podemos, porque te has equivocado profundamente y no has sabido defender la democracia española cuando tenías que hacerlo. Y no has sabido representar el interés de los trabajadores españoles cuando tenías que hacerlo. Reconoce el error, ponte de cara a los trabajadores y le dice lo que de verdad piensas de Cataluña, y entonces a partir de ahí se corría el error, pero no lo está haciendo así. Pero tú le has visto alguna vez, Javier, a Pablo Iglesias reconocer algún error, ya no este en Cataluña, No. ¿Algún otro error? A ningún político, pero yo esperaba que de la nueva clase política que traería aire fresco a España, que estas cosas se produjeran, pero ya ves que no, que cuando hay alguien que dice algo que no le gusta al líder, como ocurrió con Errejón en su día, o con Carolina Vescanza después, lo que hacen es taparle la boca y quitarla de la primera fila. Y ya está. Bueno, mandarlo a la Comunidad de Madrid, que es el objetivo, la verdad es que para tenerlo cada vez más lejos a Errejón. A mí me resultaba interesante, ¿no?, el tema, y no lo he escondido nunca, Podemos, ¿no?, como una nueva izquierda Claro. que podía significar una renovación, ¿no?, una gente nueva, joven, que no comparto, como es obvio, ¿no? Y la verdad es que me estoy llevando pues una sorpresa, porque creía que iban a ser capaces de construir realmente una izquierda preocupada por la gente, no por la política. Es que la política no es un fin en sí mismo, la política ha de servir desde la ideología de cada uno para transformar y mejorar la sociedad. Por eso he criticado antes que el argumento de que hay que echar a Rajoy, fantástico, pero ¿para qué? Es decir, ¿cuál es? Porque claro, ¿en qué coincides tú con los independentistas de derechas corruptos de la antigua Convergencia?
divergencia? Explícame en qué coincides, porque Nada. puedo entenderlo, ¿no? Si me lo pero no, entonces el único objetivo es decir, echar a Rajoy va a ser algo beatífico que nos va a llevar a ser la nación más avanzada y rica del mundo. Entonces lo he hecho yo. Es más, el propio Rajoy se echa a sí mismo. Claro, perdón por la ironía. Que tú lo puedas llegar a echar, vale, pero la última parte es de una tu tesis... ironía que yo creo que estaréis de acuerdo, ¿no? Porque es una chorrada. Es como dices, no, es que si nombras a Pedro Sánchez ya es el inicio de los tiempos, o a Albert Rivera o a Mariano Rajoy. No, cada uno gobernará, actuará de la forma que sea, ¿no? Entonces, esta enfermedad infantil de la izquierda, ¿no? Que todo se circunscribe a hacer política, es decir, todo es hacer política todo el rato, es lo que yo critico de Podemos. Es decir, en lugar de preocuparse de la precariedad laboral, de las ETTs, de los problemas energéticos, la competitividad de la industria, de la precariedad de los profesores, de la sanidad, de los profesores que están acreditados y no les sacan plata. Es decir, yo les puedo hacer una lista y nosotros aquí de cosas que preocupan a la gente. El collar del Toisón de Oro no le preocupa a nadie, Pablo, a nadie. Es decir, no conozco a nadie que se le ocurra ese argumento para meterse con la corona. Es decir, es que no, pero incluso si eres republicano, hombre, yo a Pablo Iglesias le pediría, si es republicano, que haga una argumentación más sólida que el valor de un Toisón de Oro, porque entonces es el mismo argumento que le puede hacer al presidente Macron con su collar de la Legión de Honor, o lo que cuesta el palacio. No, oye, perdona, tú vete, todos hemos estado en París. Oye, yo he visto ceremonias, Pablo no sé si lo ha visto, de la presidencia de la República. He asistido a entregas de condecoraciones y, con perdón, como dirían los jóvenes, flipas, ¿no?, de lo que ves. Es decir, que ahí se despliega la Guardia Republicana y es carísimo, ¿no? Por tanto, el argumento intelectual no puede ser ese. Tiene que ser si la monarquía es útil o no es útil, si es eficaz, etcétera, ¿no? Pero de todas no formas, estamos en eso. No nos demos tanta prisa en matar a Podemos. Es verdad que en su cuarto no. aniversario están atravesando la crisis más grave desde su fundación. Crisis, Ana. La más grave desde su fundación, eso sin ninguna duda, que en Cataluña ha supuesto un varapalo tremendo y que les habrá hecho, no en público, pero sí en privado, replantearse algunas cosas, pero yo creo que es un partido que ha llegado para quedarse, para ocupar un espacio de la nueva izquierda o una izquierda rejuvenecida. Yo sí lo creo, entre los votantes jóvenes y entre el voto urbano. Veremos, el año que viene hay elecciones municipales, autonómicas, europeas, ellos ya gobiernan en algunos ayuntamientos, creo que esa sin duda será su gran prueba de fuego y es más, y yo creo que en algunos sitios han gobernado y que los ciudadanos les darán su apoyo. Sinceramente creo que van a conservar varios de los ayuntamientos importantes que ellos tienen y que eso, al final, las crisis de los partidos políticos se resuelven en las elecciones, se resuelven o en pero que efectivamente. Todo eso ya existía, Ana, todo eso ya existía, se llamaba Izquierda Unida y Izquierda Unida tenía gobiernos autonómicos en coalición con el Partido Socialista, tenía muchas ciudades, capitales y eso ha existido. Hombre, muchas. Tenía ciudades, capitales ha tenido siempre una, que era Córdoba. La tenía y ahora de tiene forma Zamora. Histórica, sí. Y tiene mucho, sí, pero que quiere decir que eso ya existía. La novedad que supuso Podemos es que durante mucho tiempo se pensó, porque así lo señalaban las encuestas, que superaba claramente al PSOE. Y hubo hace 3 años, en el CIS de diciembre, hace 3 años, que Podemos era la primera fuerza política en España. Levantó una enorme expectación. Y todo ese caudal que recibió primera fuerza entonces, en lo que era intención directa de voto. Luego pasado por la cocina ya no salía la primera fuerza. Pero que todo ese caudal enorme de expectación que recibió Podemos en la izquierda, en el electorado de izquierda, y más allá de la izquierda incluso, pues a mí me parece que en gran medida lo ha dilapidado. ¿Va a seguir existiendo la izquierda a la izquierda del PSOE? Pues por supuesto, ya existía antes, pero las expectativas que levantó Podemos, pues no son las que tienen ahora. Y esto es hablando de Podemos con las confluencias. Pero porque todas las modas pasan, ahora está de moda Ciudadanos y a lo mejor dentro de que quedan 15 meses para las elecciones municipales y autonómicas, pues no lo está tanto. Ya veremos qué ocurre con Ciudadanos, pero de Podemos, que esto es Podemos con las confluencias y con Izquierda Unida. De hecho, en la última asamblea de Izquierda Unida, en el discurso de Alberto Garzón, que también lo analizamos aquí, lo que decía Alberto Garzón, oye, tenemos que repensar si nos sigue interesando ir con Podemos, porque es que la marca Podemos ya no vende. Y eso lo decía Alberto Garzón, ¿eh? Bueno, pues
Pues ahora Pablo Iglesias se va a reunir con Ciudadanos a ver si reforman la ley electoral, y ya cuando se reúnan y nos cuenten en qué quedan esas reuniones, pues nosotros lo hablaremos, porque yo prefiero hablar con Alfonso Armada, que es el presidente de Reporteros Sin Fronteras. Muy buenas noches, Alfonso. Hola, buenas noches. Hoy se ha presentado un informe anual 2017 sobre el ejercicio de esta profesión en diversos puntos del planeta, y en esta edición habéis hecho una mención especial a Cataluña. Ese informe dice que especialmente en los últimos 3 meses, los de máximo colapso institucional, se ha creado una atmósfera muy difícil de respirar para la libertad de información en Cataluña. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que me gustaría hacer una pequeña matización, Sí. Porque esta mañana hablamos de Turquía, teníamos un invitado turco, y cuando empezamos a hablar de Cataluña, Xisco Valles, que es un periodista catalán, dijo, bueno, hablar de nuestros temas al lado de lo que pasa en Turquía da un poco de pudor. O sea que conviene claro. matizar esto. Porque hay problemas terribles en México, en Eritrea, en Turquía, que Reporteros Sin Fronteras pues trata con mucho cuidado. Pero claro, tenemos un problema aquí en Cataluña que no podemos ignorar, y los periodistas, sobre todo, tanto corresponsales extranjeros como periodistas españoles, hacía meses ya que se quejaban de una situación pues de acoso en las redes, de maltrato verbal, de amenazas de muerte, como el caso del director del periódico de Cataluña. Y bueno, investigamos y al final comprobamos que había un estado bastante tóxico para ejercer libremente el derecho de información y hacer periodismo en Cataluña. Principalmente a compañeros que trabajan allí en Cataluña, también extensible a compañeros que en estas circunstancias se han desplazado a Cataluña para ir cubriendo la información del día a día. Sí, lo hemos visto también. Bueno, cuando había conexiones en directo en la calle, pues eran acosados. La verdad que para las dos partes. Pero es cierto que hemos comprobado que desde ámbitos cercanos a Generalitat había un acoso sistemático. Al gobierno central se pueden saber muchas cosas, pero desde luego no había una campaña en contra de los periodistas independentistas, mientras que por sectores cercanos al gobierno de Generalitat pues había una campaña sistemática de acoso, y algunos periodistas se quejaron precisamente de esta especie como de vigilancia permanente, ¿no? Como miedo a informar tranquilamente, porque podían ser sometidos pues a estos acosos inaceptables en una democracia. ¿Una campaña institucional de acoso? ¿O parainstitucional? ¿O casi bueno, institucional? Bueno, no, incluso institucional. Ha habido algún alto cargo del gobierno de Generalitat que un poco marcaba los objetivos a batir, ¿no? Y en el caso del director del periódico, pues nos llamó mucho la atención que justamente cuando el periódico publicó la información de que la CIA había informado a los Mossos de que se podía estar preparando un atentado en las Ramblas, pues se le acusó de todo y se le amenazó de muerte. Y recientemente, cuando se comprobó qué documentos había interceptado la policía, eran precisamente los documentos que demostraban que los Mossos habían recibido esta información y que al final se intentó destruir. ¿Y esa situación es reversible? Vosotros conocéis perfectamente lo que sucede en otros países, en otros escenarios. Bueno, ¿es una situación reversible o es una situación que tardará tiempo en que vuelva una cierta normalidad también la parte institucional y sobre todo la parte de la práctica de este oficio? Bueno, a pequeña escala creo que estamos viviendo cierto triunfo de la pasión por encima de los hechos, de las fake news también en Cataluña, y del uso interesado de informaciones sesgadas. Nosotros defendemos que se separe de forma religiosa los hechos de las opiniones, que tratemos de no mezclar las cosas y de no atizar fantasmas, sobre todo utilizando la emoción, ¿no? Aunque la emoción se comprende y trasciende de información, pero creo que hay que sosegarse. Yo creo que sí es reversible, en la medida en que esta especie de inflamación emocional se acabe diluyendo, que confiamos en que sí. Desde luego no estamos en una situación tan dramática como en otros países, no conviene olvidarlo, pero bueno, nos ha preocupado y hemos atendido sobre todo a quejas de compañeros de profesión que curiosamente al principio, cuando empezamos a hacer la investigación, no querían que su nombre apareciera, lo cual ya te está diciendo que hay algo que está yendo mal. Cuando alguien tiene miedo a hablar abiertamente de estas situaciones, y miedo a hablar en un país donde se cumplen todas las garantías democráticas y los jueces, cosa que no ocurre en México, por ejemplo, la policía, cuando les llamas, desde luego puedes confiar en ellos, pues nos preocupó. Y sí, al final, les persuadimos de que tenían que hablar con nombres y apellidos, y así ha sido. Ha habido muchos corresponsales extranjeros y muchos periodistas españoles que se quejaron de esta situación anómala. Bueno, situación anómala que se dio incluso para hacer la propia cobertura de los partidos políticos, que había que pagar para asistir a las ruedas de prensa, que eso es un detalle quizá menor, pero que también plantea la disfunción que se ha generado en la práctica del periodismo y de las relaciones de las instituciones con los periodistas en los últimos tiempos. Hemos vivido algo que no se conocía en toda su magnitud. Sí, ese fue un episodio jocoso por adjetivarlo de forma amable, y completamente, al final, que creo que rectificaron, porque era una iniciativa completamente descabellada.
bueno, esperamos que este tipo de actitudes que se compadecen un poco de lo que es un libre ejercicio de la información y la democracia, pues acabe en el olvido. Alfonso, habitualmente lo que vemos son campañas de hostigamiento, campañas de ataque, campañas de persecución a través de las redes sociales. Las redes sociales, las empresas, cuando hablas con Twitter, cuando hablas con Facebook, nunca se consideran responsables de nada, pero en algún momento tendrán que implicarse para evitar sobre todo esos linchamientos públicos. Bueno, Twitter en alguna ocasión ha cancelado cuentas que se han utilizado sobre todo para campañas de odio sistemático, ¿no? Es un tema delicado porque, claro, ahí entra, pues eso, uno siempre piensa que la gente va a autocensurarse y va a autorregularse, después te das cuenta que no, que las redes han permitido sobre todo acosos enmascarados pues en el anonimato, ¿no? Y hay sectores o hay personas que parece que sacan lo peor de sí, ¿no? Y las redes, bueno, que son tan útiles para muchas cosas y que es un medio de diseminación de información tan interesante y tan útil, pues se utiliza también de forma perversa, ¿no? Entonces, pues creo que sí, que tenemos que hacer algo y de hecho, bueno, Facebook ha recibido muchas críticas porque de alguna manera, lo más reciente, en la campaña presidencial norteamericana, pues contribuyó a esta difusión masiva de noticias falsas que además eran enviadas desde granjas de noticias falsas en países como Macedonia. Recuerdo un reportaje al respecto del Economist que hablaba precisamente de varias empresas creadas en Macedonia con capital, no sé muy bien de dónde, algún capital ruso, y que al final tenían mucho éxito en Estados Unidos difundiendo noticias descabelladas, pero al final eran creídas por gente que se alimenta de estas falsas noticias, ¿no? La verdad es que es uno de los grandes males del periodismo del mundo contemporáneo, ¿no? Hay muchos lectores que lo que parece es que acuden a webs o acuden a periódicos para reafirmar y confirmar sus prejuicios, ¿no? Mientras que los que todavía creemos en el periodismo, y además esta mañana se mencionó en varias ocasiones la película Los archivos del Pentágono, pues de alguna manera esperas que la gente se informe para hacerse una mejor idea de la realidad y en función de eso actuar políticamente, ¿no? Pero los hechos no son así y bueno, parece que triunfan demasiado la emoción y las noticias teñidas de ideología o medio falsas que confirman estos prejuicios sobre la realidad. Javier. Alfonso, Alfonso, en Reporteros Sin Fronteras tenéis una visión global de la situación de la prensa. Esto que ha ocurrido en Cataluña y que vosotros señaláis como un sitio donde la libertad de prensa se ha visto amenazada, ¿esto sería comparable con qué otro país? O sea, ¿con qué otra situación? La verdad es que si lo comparamos con los países donde la libertad de información, donde hacer periodismo equivale a jugarse la vida, bueno, creo que es una situación menor. La verdad que me cuesta en este momento encontrar una analogía, una situación parecida, ¿no? Porque también lo que ocurre en Estados Unidos no se compadece. Por eso nos hablaba al principio de la situación en Turquía, ¿no? Donde desde el gobierno de Erdogan pues ha habido una campaña sistemática de encarcelamiento, no solo de periodistas, sino de todos los sectores disidentes con el régimen. Y esta mañana nuestro invitado pues se quejaba precisamente de que había miles de periodistas, miles de profesores, miles de policías, de jueces encarcelados en campaña sistemática que trata de laminar todo tipo de disidencia y de crítica. No hablemos del caso de México, donde el año pasado fueron asesinados 11 periodistas, y eso no es lo más grave. Lo más grave es que, bueno, eso es gravísimo sin duda, pero que no haya a quién recurrir, que la judicatura, que buena parte de la policía esté corrompida, pues al final deja a los informadores inermes y también a la población que no tienen un aparato judicial o un aparato policial que les permita asegurarse que pueden vivir tranquilamente. Alfonso, ¿y habéis detectado un empeoramiento de la situación año tras año? En Turquía parece que ha sido mucho más notable en los últimos tiempos, pero también en México, donde el balance de periodistas asesinados año tras año sigue escalofriando a cualquiera. La verdad es que ha habido un descenso en el número de muertes. El año pasado fueron asesinados 54 periodistas y ha sido en los últimos 15 años el año en que ha habido menos muertes. No conviene olvidar que han sido asesinados más de 1.000 periodistas en 15 años por ejercer su trabajo de contar la verdad. Estas cifras son en parte engañosas, es decir, nos preocupa porque lo que está pasando en muchos países es que están bajando las coberturas. Si lo vemos en África, vemos que hay menos cobertura de medios nacionales y de otros países de lo que está ocurriendo en África, e incluso en muchos países hay periodistas que están dejando de trabajar como tales por el riesgo a ser asesinados. No digamos el caso de Libia o el caso de Siria o el caso de Yemen, ¿no? Son grandes zonas donde hay menos cobertura, menos información y entonces también hay menos riesgos. Hay un dato también muy interesante y es que aunque hayan muerto menos periodistas, el año pasado fueron asesinadas 10 reporteras, a diferencia del 2016 que fueron asesinadas 5. Y el más sangrante para nosotros europeos es el caso de Malta, donde una periodista de investigación, Daphne Caruana Galizia,
fue asesinada con un coche bomba porque ella se dedicaba a investigar las corruptelas del gobierno maltés y de algunos sectores de la oposición y de empresarios. Se trata, como en muchas otras ocasiones, de acallar al mensajero, de atemorizar y que no se difundan. A fin de cuentas, evitar que el periodismo sea contrapoder, que examine los comportamientos irregulares o impropios tanto de gobernantes como de empresas, como de sectores sociales. Alfonso, apuntabas en tus palabras que hay zonas del planeta que ya están sin prácticamente cobertura, que quizá el hecho de que haya menos asesinatos es que a las zonas peligrosas ya no van los periodistas y ya no hay periodistas. ¿Se están ampliando esas zonas negras en el planeta? La verdad es que no me atrevería a dar hacer una afirmación tajante, pero sí hemos comprobado que, por ejemplo, el caso de los Rohingya en Birmania, esta minoría étnica que no es considerada como miembros de la nación birmana, que han sido expulsados, que son musulmanes, y nos ha creado mucha tristeza que una premio Nobel de la Paz como Aung San Suu Kyi, pues al final, que forma parte del gobierno birmano, no criticara precisamente el comportamiento de los militares en la persecución de esta etnia. Y bueno, esta es una zona que, bueno, aunque se ha cubierto algo, pero se no ha cubierto todo lo que debemos. Y en el caso africano, pues hay países como la República Centroafricana, como Guinea Ecuatorial, como República Democrática de Congo, como Mali, como Chad, donde la cobertura brilla por su ausencia. Y en el caso de Siria, o de Libia o de Yemen, hemos visto cómo compañeros periodistas españoles fueron secuestrados en Siria, torturados y al final canjeados. Es en la zona, sobre todo, donde todas las milicias que combaten contra el régimen de Al-Assad, hay una carencia absoluta de información. Y nos olvidamos también que muchos periodistas locales están siendo torturados y asesinados por informar. Son zonas de sombra. Y bueno, en la medida que los medios dejan de informar, pues al final son agujeros negros para la información donde se cometen más abusos. O digamos el caso de China, que es el país del mundo donde hay más periodistas encarcelados, y siguiéndole a China, pues ahora mismo países como Irán, como Siria y como Turquía, que es la segunda cárcel de periodistas del mundo. Alfonso Armada, presidente de Reporteros Sin Fronteras, gracias por estar con nosotros en La Brújula, aunque el panorama sea poco esperanzador para esta profesión y para este mundo. Bueno, tenemos que seguir luchando. Muchas gracias.